Desde que tengo memoria, siempre he tenido una fascinación por los crímenes reales. Mientras otros disfrutaban de comedias ligeras o dramas románticos, yo me encontraba sumergido en documentales y programas que exploraban los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. No era algo que compartiera abiertamente con muchos, porque sabía que para la mayoría mi interés por los crímenes podía parecer morboso. Pero para mí era algo más profundo, una necesidad de comprender el porqué detrás de los actos más atroces que un ser humano puede cometer. ¿Qué lleva a una persona a cruzar esa línea? ¿Qué factores se combinan para transformar a alguien en un monstruo? Estas preguntas me perseguían, y los programas de crímenes reales me ofrecían una ventana a ese oscuro mundo. Mis noches solían seguir un patrón predecible. Después de un largo día esperaba que el reloj marcara la medianoche, momento en el que la casa estaba en silencio y podía encender la televisión sin interrupciones. Era un ritual solitario, pero me ofrecía una especie de consuelo. Las sombras de la noche, el silencio y la luz azulada de la pantalla creaban el ambiente perfecto para adentrarme en los misterios más inquietantes. Fue durante una de esas noches cuando, sin previo aviso, mi rutina cambió para siempre. Estaba navegando entre canales, buscando algo que no fuera una repetición de algún programa que ya había visto. Justo cuando estaba a punto de rendirme y apagar la televisión, apareció un canal que nunca había visto antes. La pantalla mostraba lo que parecía ser un programa de crímenes reales, pero había algo diferente en él. No era un documental típico ni una serie dramatizada. Las imágenes que veía eran intensamente gráficas, con un nivel de realismo que me dejó helado. Era como si estuviera viendo los eventos en tiempo real, como si las cámaras hubieran estado presentes durante los crímenes. No pude apartar la vista de la pantalla. Las escenas eran perturbadoras, pero había algo en ellas que me mantenía pegado al televisor. Los detalles eran increíblemente precisos: la sangre, las heridas, el miedo en los ojos de las víctimas. Todo estaba capturado de una manera que pocas veces había visto en televisión. El programa no tenía un título claro y no había anuncios comerciales, lo cual me pareció extraño. No sabía qué estaba viendo exactamente, pero estaba seguro de que no era un simple programa de entretenimiento. A medida que avanzaba la noche, seguí viendo, incapaz de apagar la televisión. Mi curiosidad se mezclaba con una creciente sensación de incomodidad. Algo no estaba bien con lo que estaba viendo, pero no podía detenerme. Había algo en ese canal, algo en esas imágenes que me llamaba, que me pedía que continuara. Y así, sin saberlo, me adentré en una oscuridad que nunca podría haber imaginado. Al principio, estaba completamente cautivado por las representaciones detalladas de los crímenes en ese extraño canal. Las escenas eran tan realistas que parecían más que simples dramatizaciones. Parecían hechos reales, grabados con una crudeza que me erizaba la piel. Cada episodio que veía me sumergía más en una atmósfera densa y opresiva, donde la violencia no solo era un recurso narrativo, sino una presencia tangible y perturbadora. Sin embargo, cuanto más veía, más difícil se volvía a ignorar la creciente sensación de incomodidad que se apoderaba de mí. Los crímenes mostrados no eran como los que había visto en otros programas de televisión. No se trataba de casos conocidos, de esos que habían sido resueltos o que habían estado en los titulares de los periódicos. No, estos eran crímenes diferentes, crímenes que no recordaba haber escuchado antes, pero que se mostraban con una brutalidad y detalle que superaban con creces cualquier cosa que hubiera visto. Lo que más me inquietaba era la forma en que la violencia se presentaba. No era simplemente un elemento de la historia, era el centro mismo de cada episodio. Las cámaras no se apartaban en el momento de mayor impacto, como normalmente sucede en la televisión. En lugar de eso, se quedaban capturando cada detalle sangriento, cada grito, cada expresión de terror en los rostros de las víctimas. La crudeza de las imágenes me sacudía, pero, de alguna manera, no podía dejar de mirar. Era como si el canal tuviera un poder hipnótico sobre mí, manteniéndome pegado a la pantalla, incluso cuando mi instinto me decía que apagara la televisión. Fue en una de esas noches, mientras veía un episodio especialmente violento, cuando algo en mi interior cambió. La escena mostraba un brutal asesinato en lo que parecía ser un parque oscuro y desolado. Al principio no presté mucha atención al entorno,
concentrándome en la escalofriante brutalidad del acto que se desarrollaba ante mis ojos. Pero entonces, algo familiar en el paisaje captó mi atención. El ángulo de la cámara cambió, revelando una estructura que me resultaba conocida, un viejo pabellón cubierto de grafitis que había visto innumerables veces en mi propio barrio. Mi corazón dio un vuelco. Reconocí el lugar de inmediato. Era un parque que estaba a solo unas cuadras de mi casa, un lugar por el que había pasado muchas veces, pero que ahora, bajo la luz sombría del programa, parecía haberse transformado en algo mucho más siniestro. El pensamiento me golpeó como un rayo. ¿Podría ser posible que lo que estaba viendo no fuera una simple recreación, sino algo más? La idea era absurda, pero no podía sacudírmela. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La posibilidad de que este asesinato pudiera haber ocurrido en mi vecindario y que yo estuviera viendo una representación tan fiel era algo que no podía aceptar fácilmente. Pero cuanto más observaba, más se fortalecía la idea en mi mente. Los detalles eran demasiado precisos, las heridas demasiado realistas, el miedo en los ojos de las víctimas demasiado auténtico. Comencé a hacerme preguntas, mi mente buscando desesperadamente una explicación lógica. ¿Cómo podía un programa de televisión tener acceso a información tan específica, a imágenes tan inquietantemente reales? ¿Quién era el responsable de estas producciones? ¿Y cómo habían logrado capturar la esencia del miedo de una manera tan visceral? ¿Y por qué un lugar tan cercano a mi hogar había sido elegido como escenario para tal atrocidad? No podía evitar sentir que algo estaba terriblemente mal. Decidí que debía investigar más, descubrir la verdad detrás de este canal perturbador. Pero cuanto más pensaba en ello, más me aterraba la posibilidad de que la respuesta fuera mucho más oscura de lo que estaba preparado para enfrentar. Esa noche apagué la televisión, pero las imágenes seguían grabadas en mi mente. No podía sacarme de la cabeza la idea de que lo que había visto no era una simple dramatización. Y si estaba en lo correcto, significaba que alguien había filmado un asesinato real y lo había presentado como entretenimiento para una audiencia desconocida. La sensación de inquietud creció en mi interior y supe que no podría descansar hasta descubrir la verdad. Los días siguientes al inquietante episodio del parque, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. No podía deshacerme de la sensación de que algo estaba terriblemente mal con ese canal, y aunque intentaba convencerme de que todo era solo una coincidencia, mi instinto me decía lo contrario. La curiosidad, mezclada con una creciente ansiedad, me llevó a seguir viendo el canal en las noches siguientes, buscando respuestas a las preguntas que no dejaban de rondar mi cabeza. Cada nuevo episodio que veía parecía aumentar mi inquietud. Los crímenes seguían siendo brutalmente gráficos, con un nivel de detalle que solo podía describirse como perturbador. Pero lo que realmente comenzó a asustarme fue cuando empecé a reconocer a las personas que aparecían en pantalla. Al principio, era solo una vaga sensación de familiaridad, un rostro que creía haber visto antes, tal vez en el supermercado o en la calle. Sin embargo, a medida que seguí viendo, esa vaga sensación se transformó en algo mucho más concreto y aterrador. Una noche, mientras veía un episodio particularmente espantoso que mostraba el secuestro y asesinato de una mujer joven, el reconocimiento me golpeó de lleno. La víctima, cuyo rostro estaba distorsionado por el miedo y el dolor, no era una actriz cualquiera, era alguien que conocía. Me quedé helado al darme cuenta de que era la misma mujer que había visto unas semanas antes en la tienda de comestibles del barrio. No podía creer lo que estaba viendo. La sangre en su ropa, el terror en sus ojos, todo era real. Ella era una persona real, alguien que había vivido en mi comunidad, y ahora estaba viendo cómo la mataban en la pantalla de mi televisor. El impacto de esa revelación fue devastador. Todo lo que había tratado de racionalizar en mi mente se desmoronó de repente. Esto no era una simple dramatización, ni un programa de ficción. Estaba viendo la documentación gráfica de crímenes reales, cometidos contra personas de mi comunidad. No podía ignorarlo más. Algo muy oscuro y peligroso estaba ocurriendo, y yo estaba siendo testigo de ello desde la aparente seguridad de mi sala de estar. Mi mente entró en un estado de pánico. ¿Cómo era posible que un canal de televisión emitiera algo tan horrendo? ¿Quién estaba detrás de estas transmisiones? Y lo más inquietante, ¿por qué no había oído hablar de estos crímenes antes?
Estaba claro que estos no eran casos que habían sido ampliamente publicitados. Era como si alguien estuviera trabajando en las sombras, asegurándose de que estos asesinatos pasaran desapercibidos para todos, excepto para aquellos que sintonizaban este macabro canal. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber más sobre el canal, entender quién estaba detrás de estas atrocidades y, más importante aún, cómo detenerlos. Mi primera idea fue buscar información en línea. Si el canal existía, debía haber algún registro de él, alguna pista que me llevara a descubrir su origen. Pasé horas navegando por internet, buscando cualquier referencia al canal o a los crímenes que mostraba. Pero para mi sorpresa, no encontré nada. No había menciones en foros de televisión, ni artículos de noticias, ni siquiera un sitio web oficial. Era como si el canal no existiera en absoluto, como si fuera una creación fantasmagórica que solo aparecía en mi pantalla. Este descubrimiento no hizo más que aumentar mi ansiedad. ¿Cómo podía un canal tan claramente real no dejar ningún rastro en el mundo digital? La respuesta que me vino a la mente era inquietante. Tal vez quienes estaban detrás de esto tenían el poder y los recursos para mantenerse ocultos. Desesperado por obtener alguna pista, comencé a preguntar discretamente a conocidos y vecinos si habían oído hablar de algún canal similar o si habían notado la desaparición de personas en la comunidad. Pero mis preguntas no hicieron más que atraer miradas de confusión o preocupación. Nadie parecía saber de qué estaba hablando. Parecía que yo era el único que estaba al tanto de estas transmisiones, lo que me hizo sentir aún más aislado y vulnerable. Cuanto más investigaba, más crecía mi temor. Parecía que el canal estaba diseñado para ser invisible, para no dejar ningún rastro que pudiera ser seguido. Esto me llevó a una conclusión aterradora. Los responsables de las transmisiones no solo eran asesinos, sino que también eran extremadamente cuidadosos y meticulosos. Estaban operando en la oscuridad, fuera del alcance de las autoridades, y yo había tropezado accidentalmente con su oscuro mundo. Con cada nuevo episodio que veía, mi desesperación aumentaba. Sentía que estaba siendo arrastrado más y más hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Mi vida, que hasta entonces había sido relativamente normal, estaba ahora envuelta en un misterio aterrador que me consumía por completo. Sabía que de alguna manera tenía que detener esto, pero no sabía por dónde empezar. La única certeza que tenía era que cada vez que encendía la televisión y sintonizaba ese canal maldito, me acercaba un poco más a una verdad que podría destruirme. La inquietud que sentía crecía con cada nuevo episodio que veía. No podía sacarme de la cabeza los rostros de las personas que reconocía en esas imágenes, personas que alguna vez habían sido parte de mi comunidad y que ahora, aparentemente, habían sido brutalmente asesinadas. Cada noche me enfrentaba a un nuevo horror, y con cada episodio, el peso de la verdad se hacía más insoportable. Tenía que entender qué estaba sucediendo. Tenía que saber si lo que estaba viendo era real. Decidí tomar un enfoque más sistemático. Sabía que si estos asesinatos eran reales, habría algún tipo de registro de ellos, aunque estuvieran ocultos a plena vista. Comencé a revisar viejos periódicos y archivos en línea, buscando noticias sobre desapariciones recientes o crímenes sin resolver en mi área. Al principio, todo lo que encontraba eran historias sin relación aparente. Un robo aquí, un accidente allá. Pero entonces empecé a notar un patrón. Encontré informes de personas desaparecidas, personas que nunca fueron encontradas y cuyos casos se habían enfriado rápidamente. Estas desapariciones no habían sido ampliamente cubiertas por los medios, relegadas a pequeñas notas en los periódicos locales. Pero lo más inquietante fue que cada una de estas personas desaparecidas coincidía con los rostros que había visto en el canal. Poco a poco empecé a conectar los puntos, y la horrible verdad comenzó a revelarse. Cada episodio que había visto en el canal correspondía a un crimen sin resolver en mi comunidad. Las escenas que se desarrollaban en mi televisor no eran meras dramatizaciones. Eran representaciones precisas de asesinatos reales, filmados con un nivel de detalle que solo alguien presente en el momento del crimen podría haber capturado. Las heridas, la sangre, incluso el entorno eran idénticos a los detalles que encontré en los informes policiales. Estaba claro que los responsables del canal no solo estaban documentando estos asesinatos, sino que los estaban llevando a cabo. La magnitud de lo que había descubierto
me golpeó como un puño en el estómago. No estaba viendo un simple programa de televisión. Estaba siendo testigo de la retransmisión de asesinatos reales llevados a cabo por personas que operaban en las sombras. Estos crímenes no eran cometidos al azar. Eran cuidadosamente planeados, ejecutados con una precisión escalofriante y luego difundidos como una forma de entretenimiento macabro. Y lo peor de todo era que yo, al sintonizar el canal noche tras noche, me había convertido en un cómplice involuntario de esa atrocidad. A medida que seguí investigando, la situación se volvió aún más oscura. Descubrí que el canal no era una simple anomalía. Formaba parte de una red subterránea mucho más grande, un círculo cerrado donde asesinos y psicópatas compartían sus actos más brutales con una audiencia selecta. Esta red, completamente oculta al ojo público, operaba fuera del alcance de la ley, utilizando tecnologías avanzadas para transmitir sus crímenes sin dejar rastro. Era una red global, donde las vidas humanas eran solo una moneda de cambio en un juego de poder y depravación. Me di cuenta de que el canal que había descubierto no era el único de su tipo. Había otros, ocultos en las profundidades de la web oscura, donde personas sin escrúpulos podían pagar por ver a otros seres humanos sufrir y morir. Los crímenes que se transmitían no eran accidentes o actos impulsivos, eran espectáculos cuidadosamente coreografiados, diseñados para satisfacer los deseos más oscuros de una audiencia enferma. Y de alguna manera, esta red había encontrado su camino hacia mi televisor, llevándome a su mundo de horror sin que yo lo supiera. El pánico se apoderó de mí. Sabía que estaba en peligro. Si había descubierto esta red, ellos también podrían descubrirme a mí. Podían saber que estaba viendo, que estaba investigando y que ahora conocía la verdad. La paranoia comenzó a consumir cada aspecto de mi vida. Sentía que me observaban, que cada movimiento que hacía estaba siendo monitoreado. Los rostros de las víctimas que había visto en el canal me perseguían en mis sueños, sus miradas vacías acusándome de mi inacción. Pero no podía simplemente dar la espalda a lo que había descubierto. Sabía que tenía que hacer algo, aunque no estaba seguro de qué. Intenté llevar la información a la policía, pero me encontré con un muro de escepticismo y burocracia. Sin pruebas concretas, mis afirmaciones fueron desestimadas como las divagaciones de un conspiranoico. Sabía que estaba solo en esto, enfrentando una fuerza mucho más poderosa de lo que podía manejar. Mi obsesión por el canal y lo que representaba comenzó a consumir mi vida. Pasé horas investigando, tratando de encontrar cualquier pista que me llevara a los responsables, pero cada vez que creía estar cerca, la red se desvanecía de nuevo en las sombras. Sabía que si seguía por este camino, podría terminar como una de las personas que había visto en la pantalla, otro cuerpo sin nombre en un episodio más de este horror interminable. Finalmente llegué a la única conclusión que podía. Tenía que desaparecer. Si seguía investigando, si continuaba cavando más profundo, me encontraría con un destino peor que la muerte. Decidí apagar el televisor por última vez y dejar de buscar, destruir cualquier evidencia de lo que había visto, cualquier rastro de mi conexión con ese canal maldito. Pero incluso ahora, mientras intento seguir con mi vida, la sensación de que hay algo más, algo acechando en la oscuridad, no me deja. Cada vez que enciendo la televisión, temo que el canal vuelva a aparecer, que esas imágenes perturbadoras regresen para reclamarme. Porque sé que aunque he dejado de buscar, la red sigue ahí, operando en las sombras, esperando a su próxima víctima. La revelación de que había estado viendo asesinatos reales en mi televisor me dejó en un estado de shock. Pero ese shock pronto se convirtió en una determinación férrea. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Tenía que hacer algo. Tenía que detener a esas personas que estaban cometiendo actos tan atroces y transmitiéndolos como si fueran entretenimiento. Mi primer instinto fue recopilar la mayor cantidad de evidencia posible. Si pudiera capturar las transmisiones, mostrar lo que realmente estaba sucediendo, tal vez entonces las autoridades me tomarían en serio. Comencé a grabar cada emisión del canal, almacenando los videos en mi computadora. Cada noche me sentaba frente al televisor con una mezcla de horror y resolución, viendo cómo se desarrollaban los crímenes más espantosos ante mis ojos. Los episodios parecían volverse más y más grotescos con el tiempo, como si los responsables supieran que estaba viendo y estuvieran aumentando la violencia a propósito.
Las víctimas ya no solo eran asesinadas, eran torturadas de maneras inimaginables, sometidas a un sufrimiento que ningún ser humano debería experimentar. Sus gritos, sus súplicas, resonaban en mi mente mucho después de que la pantalla se apagaba. Me encontraba a menudo al borde de apagar la televisión, incapaz de soportar lo que estaba viendo, pero algo me detenía cada vez. Sabía que necesitaba esas grabaciones, que eran mi única esperanza de detener a los monstruos detrás de las transmisiones. Cada nuevo archivo de video era una prueba más, una pieza del rompecabezas que, esperaba, eventualmente podría llevar a la justicia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a cambiar. Al principio, fueron pequeños detalles que apenas noté, la sensación de ser observado, la paranoia que se arrastraba en mi mente, haciéndome mirar por encima del hombro, incluso cuando sabía que estaba solo. Luego, los mensajes comenzaron a llegar. Una mañana encontré una nota en la puerta de mi casa. Era un trozo de papel simple, con solo una palabra escrita en tinta roja: detente. El mensaje era claro, pero me negué a dejarme intimidar. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Pero con el tiempo, los mensajes se volvieron más explícitos y más amenazantes. Recibía correos electrónicos desde direcciones desconocidas, todos con el mismo tema: sabemos lo que estás haciendo. No puedes detenernos. Estás jugando con fuego. Lo que más me aterrorizaba no eran los mensajes en sí, sino el hecho de que sabían exactamente lo que estaba haciendo. Sabían que estaba recopilando pruebas, que estaba viendo sus transmisiones y que estaba decidido a exponerlos. La paranoia que había sentido al principio se transformó en un miedo real, palpable, que me perseguía incluso en mis sueños. Cada sombra, cada crujido en la casa se convirtió en una posible amenaza. Entonces, las advertencias físicas comenzaron a aparecer. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré algo en mi buzón. Era un pequeño paquete, sin remitente. Mi corazón latió con fuerza mientras lo abría, mis manos temblorosas. Dentro, envuelto en papel marrón, había un trozo de ropa manchada de sangre, reconocible al instante como la camiseta que había visto a una de las víctimas usar en uno de los episodios. La sensación de náusea que me invadió fue abrumadora. Los asesinos no solo sabían que estaba investigando, también tenían acceso a mi vida, a mi hogar. Estaban enviándome un mensaje claro, podían alcanzarme en cualquier momento. Otra noche, al salir de casa para tirar la basura, tropecé con algo en mi patio. Miré hacia abajo y vi el cuerpo de un animal pequeño, mutilado, su sangre fresca aún goteando en el suelo. La imagen era grotesca, pero lo que realmente me aterrorizó fue el hecho de que habían estado en mi propiedad, tan cerca de mí. Ya no eran solo amenazas, era un aviso de que podrían hacerme lo mismo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que salía de mi casa, me encontraba mirando alrededor, esperando ver una sombra moviéndose, alguien observándome desde la distancia. Las noches se volvieron interminables. El sonido del viento en los árboles o el crujido de las ramas me hacían saltar de la cama, convencido de que estaban viniendo por mí. Pero a pesar del miedo, a pesar de las advertencias y las amenazas, seguí adelante. Sentía que había llegado demasiado lejos para detenerme ahora. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cometieran un error, antes de que me dejaran una pista que podría llevarme a ellos. Pero también sabía que el tiempo estaba en mi contra. Cuanto más me acercaba a descubrir quiénes eran, más peligrosos se volvían. Mi obsesión por exponerlos comenzó a consumir mi vida. Cada vez que veía la luz del televisor encenderse en la noche, sabía que me estaba adentrando más en su juego peligroso, pero no podía detenerme. La sensación de responsabilidad, la necesidad de hacer justicia por las víctimas, me empujaba a continuar, incluso cuando sabía que cada día que pasaba me acercaba más al peligro. Sabía que estaba jugando con fuego, pero ya no había vuelta atrás. La línea entre cazador y presa se estaba desdibujando, y sentía que estaba a un solo paso de convertirme en la próxima víctima. El miedo había crecido hasta convertirse en una sombra constante en mi vida, pero con él también había crecido mi determinación. Sabía que no podía seguir esperando a que los responsables cometieran un error. Tenía que tomar la iniciativa. Con cada noche que pasaba, los crímenes que veía en el canal se volvían más y más atroces, como si los asesinos estuvieran desafiándome, empujándome al límite. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde,
tanto para mí como para las futuras víctimas. Después de semanas de investigación, finalmente logré rastrear el origen de la señal del canal. La fuente parecía provenir de un viejo y abandonado almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que hasta donde yo sabía llevaba años desierto. El edificio estaba aislado, rodeado de terrenos baldíos y alejado de cualquier vivienda o negocio, lo que lo hacía el escondite perfecto para actividades clandestinas. Decidí que tenía que ir allí, encontrar a los responsables y, con suerte, reunir pruebas suficientes para entregarlas a las autoridades. La noche que decidí ir al almacén fue una de las más frías del año. El viento cortante parecía susurrar advertencias mientras caminaba hacia mi destino, pero sabía que no podía detenerme. Llevaba conmigo una cámara para documentar lo que encontrara y un teléfono móvil, aunque sabía que llamar a la policía antes de tener pruebas sólidas sería inútil. A medida que me acercaba al almacén, mi corazón latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y terror recorriendo mis venas. El edificio estaba en un estado de deterioro avanzado. La pintura se estaba despegando de las paredes, las ventanas estaban rotas y la puerta principal apenas se mantenía en su lugar. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio absoluto que lo rodeaba, un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos a su alrededor. Me acerqué con cautela, empujando la puerta para entrar. El chirrido de las bisagras resonó en la oscuridad, haciéndome detenerme y escuchar, esperando algún indicio de que había sido descubierto. Pero no hubo respuesta. Dentro, el almacén estaba sumido en la oscuridad, pero la luz tenue que emanaba de una sala en la parte trasera me indicó que estaba en el lugar correcto. Mi respiración era superficial mientras avanzaba. Mis pasos resonaban en el suelo de concreto. A medida que me acercaba a la fuente de la luz, el olor comenzó a golpearme. Un hedor espeso, metálico, que reconocí al instante como sangre. Me obligué a continuar, sabiendo que lo que estaba a punto de ver sería lo peor de todo lo que había presenciado hasta ahora. Al llegar a la sala iluminada, lo que vi me dejó paralizado. Dentro, había varias pantallas de monitoreo, todas mostrando diferentes transmisiones en tiempo real. Las imágenes eran insoportablemente gráficas, personas siendo torturadas, mutiladas, asesinadas de maneras que solo podrían haber sido concebidas en las mentes más retorcidas. Las cámaras capturaban cada detalle, y los monitores parpadeaban con una claridad nauseabunda. Mi estómago se revolvió mientras veía cómo una de las víctimas, aún viva, suplicaba por su vida, sin saber que su sufrimiento estaba siendo transmitido a través del mismo canal que yo había estado viendo. Pero no fue solo el horror de las transmisiones lo que me golpeó. La habitación estaba llena de pruebas físicas, herramientas ensangrentadas, trozos de ropa de las víctimas y, lo más escalofriante de todo, cuerpos. Cuerpos apilados en un rincón de la sala, algunos en avanzado estado de descomposición, otros claramente recientes. Las caras de los muertos me miraban con ojos vacíos, y reconocí a algunos de ellos de los episodios que había visto en mi televisor. Sentí que mi cuerpo se congelaba. La realidad de lo que estaba presenciando era demasiado para procesar. Pero sabía que no podía quedarme allí paralizado. Comencé a grabar frenéticamente con mi cámara, capturando cada detalle, cada evidencia que pudiera usar para desenmascarar a estos monstruos. Pero mi suerte se agotó rápidamente. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver a una figura emergiendo de las sombras, una sonrisa torcida en su rostro. El hombre no dijo una palabra, pero la amenaza en sus ojos era clara. Antes de que pudiera reaccionar, otros aparecieron a su lado. Sabían que estaba allí, y ahora estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí mientras retrocedía hacia la salida. Sabía que si no actuaba rápido terminaría como las personas en los monitores. Con un último impulso de desesperación, agarré un bidón de gasolina que vi en una esquina y lo arrojé sobre las pantallas, las herramientas, todo lo que encontré en mi camino. La idea de destruir parte de su operación, aunque fuera una pequeña victoria, me dio el coraje que necesitaba. Encendí una cerilla y la arrojé. El fuego se propagó rápidamente y en medio del caos, logré abrirme paso entre las sombras y salir corriendo del almacén. Las llamas comenzaron a consumir el lugar, pero sabía que no estaba a salvo. Mientras huía hacia la oscuridad de la noche, escuché gritos y pasos detrás de mí, pero no me detuve.
Mi única esperanza era escapar y llevar conmigo la evidencia que había grabado. No me detuve hasta que estuve lejos del almacén, mi respiración pesada y mis piernas temblando por el esfuerzo. Sabía que había logrado escapar por poco, pero no estaba seguro de cuánto tiempo estaría a salvo. Había desatado algo mucho más grande de lo que había imaginado, y los responsables no se detendrían ante nada para asegurarse de que no pudiera exponerlos. El fuego se propagó rápidamente y en medio del caos, logré abrirme paso entre las sombras y salir corriendo del almacén. Las llamas comenzaron a consumir el lugar, pero sabía que no estaba a salvo. Mientras huía hacia la oscuridad de la noche, escuché gritos y pasos detrás de mí, pero no me detuve. Mi única esperanza era escapar y llevar conmigo la evidencia que había grabado. No me detuve hasta que estuve lejos del almacén, mi respiración pesada y mis piernas temblando por el esfuerzo. Sabía que había logrado escapar por poco, pero no estaba seguro de cuánto tiempo estaría a salvo. Había desatado algo mucho más grande de lo que había imaginado, y los responsables no se detendrían ante nada para asegurarse de que no pudiera exponerlos. Después de lo que parecía una eternidad corriendo por la oscuridad, finalmente encontré refugio en un lugar seguro, lejos del almacén en llamas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero mi mente se mantenía enfocada en una única misión: entregar la evidencia que había reunido. Sabía que lo que tenía en mis manos podría ser la clave para desenmascarar a los monstruos detrás de ese canal infernal. Con el corazón todavía latiendo a 1000 por hora, me dirigí a la estación de policía más cercana. El oficial de turno me miró con incredulidad cuando le expliqué lo que había descubierto, pero una vez que le mostré las grabaciones en mi cámara, su expresión cambió drásticamente. Fue suficiente para que movilizara a un equipo de investigación inmediatamente. Las imágenes que había capturado eran irrefutables. Mostraban asesinatos en tiempo real, con una claridad y detalle que no dejaban lugar a dudas. El horror en los rostros de los oficiales era palpable mientras revisaban el material, conscientes de que estaban presenciando algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás habían enfrentado. La policía se movilizó rápidamente hacia el almacén que les había indicado. Cuando llegaron, encontraron las ruinas carbonizadas de lo que alguna vez fue el centro de operaciones de esa red macabra. Aunque el fuego había destruido gran parte de la estructura, aún quedaban suficientes pruebas físicas que confirmaban la veracidad de mis afirmaciones. Restos de cuerpos calcinados, herramientas ensangrentadas y otros vestigios de los horrores que habían tenido lugar allí. Sin embargo, de los responsables no había rastro alguno. Como fantasmas, habían desaparecido en la noche, dejando atrás solo el eco de su crueldad. Las autoridades lanzaron una investigación a gran escala, rastreando cualquier pista que pudiera llevar a los perpetradores. Sin embargo, la red era demasiado sofisticada, demasiado bien organizada. Las pocas pistas que encontraron se desvanecieron en callejones sin salida, y pronto quedó claro que quienes estaban detrás de esto habían planeado su escape con la misma precisión con la que habían cometido sus crímenes. A pesar de los esfuerzos por desmantelar la red, parecía que los principales responsables habían desaparecido sin dejar rastro. A medida que la investigación se estancaba, me di cuenta de que, aunque había logrado exponer parte de la operación, la amenaza no había desaparecido. Comencé a ser acosado por pesadillas. Imágenes de los horrores que había presenciado regresaban a mí en la oscuridad de la noche. Los rostros de las víctimas, las escenas de tortura y los gritos que aún resonaban en mi mente no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a estar en ese almacén, enfrentando el abismo de la maldad humana. Pero lo peor no eran las pesadillas. Era la sensación constante de que en cualquier momento el canal podría regresar. Sabía que aquellos responsables no se detendrían. Habían perdido una base, pero su operación estaba lejos de terminar. Temía que tarde o temprano encontrarían otra manera de transmitir sus crímenes, de llegar a mí, o incluso peor, a nuevas víctimas. Una noche, mientras intentaba ahogar mis miedos en la monotonía de la televisión, sucedió lo impensable. Estaba pasando canales, tratando de encontrar algo que me distrajera, cuando la pantalla se quedó en blanco por un momento. Luego apareció una leve estática, casi imperceptible al principio, pero que rápidamente se intensificó.
Mi corazón se detuvo cuando reconocí ese patrón familiar. Era la misma estática que había visto antes de cada transmisión en el canal maldito. Miré fijamente la pantalla, incapaz de moverme, mientras la estática se intensificaba. Luego, justo cuando estaba a punto de apagar el televisor, apareció una imagen borrosa. Era difícil de distinguir al principio, pero pronto quedó claro. Una figura oscura, apenas visible, se movía en la pantalla. El sonido de un llanto débil y distante llenó la habitación, un eco del horror que creí haber dejado atrás. Apagué el televisor de golpe, mi cuerpo temblando de terror. Pero sabía que ya no podía escapar. El canal o lo que fuera que representaba estaba de regreso. Y esta vez no sabía si tendría la fuerza para enfrentarlo de nuevo. La historia terminaba donde había comenzado, con la promesa de un horror que nunca se desvanecería del todo. Había logrado escapar una vez, pero la oscuridad que había desenterrado aún estaba allí, esperando, observando, lista para arrastrarme de nuevo a su abismo sin fondo. Sabía que, aunque apagara el televisor, la pesadilla estaba lejos de terminar.